Buenos días, chicos. Bueno, como hemos comentado, vamos a empezar con un poco lo más importante del tema 3 de aprendizaje, ¿vale? Me baso en esta hojita que tenéis subida a Dropbox, que es un pequeño esquema con las cosas más importantes del tema, ¿vale? Este tema se compone por 1, 2, 3 y 4 apartados, ¿vale? Son los subrayaditos en amarillos. Hoy vamos a ver lo que respecta a las características de los estímulos, ¿vale? Que son estas 4: intensidad, novedad, naturaleza y contigüidad. El próximo día veremos la parte de contingencia y también veremos el fenómeno de competición de claves, y el último día, en tercer lugar, veremos las teorías de aprendizaje con las 5, ¿vale? Entonces, empezando por la primera parte, que es la que vamos a ver hoy, características de los estímulos. Los estímulos que conocemos y hemos visto hasta ahora son el EC y el EI. Entonces, ¿qué características pueden tener tanto el EC como el EI? Intensidad, novedad, naturaleza y contigüidad. Intensidad, ¿qué quiere decir? Os he puesto una palabrita muy importante para que subrayemos en los apuntes, que es esencial para entenderla, y es la saliencia. ¿Qué quiere decir que un estímulo es saliente? Quiere decir que llama mucho más nuestra atención. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? A más intensidad tenga un estímulo, más saliencia, por lo tanto, más llama nuestra atención, por lo tanto, mayor aprendizaje. Esa sería la conclusión. ¿Ejemplo que nos ponen en los apuntes? Pues el caso del niño Albert, ¿vale? El EI que utilizábamos en el experimento del niño Albert era un ruido con una barra de hierro muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si ese ruido, de esa intensidad de ese ruido de vara hubiera sido más bajito, no habría llamado tanto la atención para el niño Albert, por lo tanto no habría sido tan saliente ese estímulo y por lo tanto le habría costado más poder aprenderlo, ¿vale? Esa es la primera característica, la característica de intensidad. Muy bien, pasamos a la segunda, es la novedad. ¿Qué quiere decir la novedad? Novedad es si un estímulo se nos presenta por primera vez porque resulta novedoso para nosotros o si ya lo conocemos porque estábamos preexpuestos a él anteriormente. Cuanto más novedoso sea un estímulo para nosotros, más intenso es, por lo tanto, más saliente es para nosotros y nos llama más la atención, ¿vale? Hasta ahí genial. ¿Qué nos van a explicar ahora dentro de la novedad? Dos aspectos muy importantes sobre el efecto de preexposición. Preexposición, ¿qué quiere decir? Presentar un estímulo repetidas veces, es decir, preexponernos durante muchas veces a un estímulo en solitario antes de la asociación del EC y el EI. ¿Para qué sirve este efecto de preexposición? ¿Veis? Para comprobar el efecto de la ausencia de la novedad. Es decir, ver si estoy habituado o acostumbrado a un estímulo, por lo tanto ya no me sorprenderé igual después. ¿Qué dos tipos de preexposición hay? Preexposición al EC, que sería presentarme en solitario EC, y luego EC-EI, o la preexposición al EI, que sería EI, y luego EC-EI. ¿Vale? Puntito lo de inhibición latente. Inhibición latente es la preexposición al EC. ¿Qué quiere decir eso? Presentar el EC repetidas veces en solitario antes de la asociación del EC y el EI. Ojo ahí, porque en el examen suelen preguntar y te lían si es preexposición al EC o al EI, ¿vale? Así que esto puntito. Ejemplo que nos ponen en los apuntes. Como kiwi, nunca pasa nada. Y de repente un día como kiwi y me duele la tripa. Me va a costar asociarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces he comido kiwi y nunca me había pasado nada. Preexposición al EC. ¿Cómo sería al contrario? Me duele mucho la tripa, como un montón de cosas y me duele la tripa. Un día como kiwi y me duele la tripa. Me va a costar asociarlo al kiwi. ¿Por qué? Porque anteriormente ya me había dolido la tripa sin comer kiwi, ¿vale? Eso sería el aspecto de novedad. Puntito, recuerdo lo de la inhibición latente. Vale, pasamos a la tercera característica, la naturaleza. Dentro de la naturaleza vamos a ver 3 apartaditos: tipos de estímulos, relevancia de estímulos y fuerza biológica. Ese tercero va a ser el más importante, ¿vale? El primero de ellos, tipos de estímulos. Conocemos 2 tipos de estímulos, apetitivo y aversivo. Lorito, ¿cuáles son? El apetitivo, comida; aversivo, descarga. ¿Vale? Hasta ahí genial, no nos cuentan nada nuevo. ¿Qué nos van a explicar ahora en los apuntes como novedad dentro de este aspecto? Pues que lo he puesto aquí en una chuletita. Según la capacidad sensorial de cada animal, lo procesará de una manera o de otra. Aquí nos ponen varios experimentos. Entre ellos veo que nos ponen el experimento de automoldeamiento. Fijaros, me he puesto puntito porque esto ya lo sabemos. ¿Cuál es el de automoldeamiento? El de la paloma, si os acordáis, ¿vale?
Entonces, ¿por qué nos ponen este ejemplo? Porque nos dicen que hicieron un experimento basándose en el de automoldeamiento, donde llevaron a cabo a unas palomitas encerrándoles en una cajita como ya conocíamos y tenían que picotear una tecla. ¿Para qué? Para obtener comida o para obtener bebida. ¿Y de qué se dieron cuenta? Que la palomita picoteaba la tecla diferente si la respuesta que obtenía era comida o bebida. ¿En qué se basaba esa diferencia de respuesta? En la forma y abertura del pico, del picoteo, porque la paloma tendía a picotear la tecla de una manera cuando esperaba comida y la picoteaba de otra manera cuando esperaba bebida. ¿En qué se basa esto? Pues como hemos dicho, en esa capacidad sensorial a través de los sentidos que tiene el propio animal. Por lo tanto, cada animal lo procesa de una manera totalmente diferente. ¿Vale? Esa sería la conclusión. Muy bien, esto hasta aquí sería el primer apartado, los tipos de estímulos. Pasaríamos al segundo, relevancia de estímulos. Me da lo mismo que nos pongan relevancia, congruencia, correspondencia, pertinencia, preferencia. Son sinónimos y quiere decir lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que si dos estímulos a la hora de asociarlos, EC y EI, guardan esa congruencia, esa correspondencia, se aprenderá mejor. Experimento que nos ponen en los apuntes, ¿vale? He hecho aquí una chuletita para entenderlo mejor. Nos dividimos en dos grupos, ¿vale? A un grupo le doy caramelo y peli, ¿vale? Le doy un caramelo a ese grupo de sujetos y les pongo una película. Y les intento asociar ese caramelo y una película con una descarga. Mientras que al grupo número 2 le doy un caramelo y una película, ¿vale? Una película de dibujos y un caramelo, y se lo asocio a un dolor de tripa. ¿A qué creéis que van a asociar el grupo 2 el dolor de tripa? ¿A ver la peli o al caramelo? Efectivamente, al caramelo. ¿Por qué? Porque guardan esa correspondencia. Es más fácil asociar dolor de tripa a un caramelo que asociar dolor de tripa a ver una peli. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, ¿ves? Ante el EC2 disminuye la respuesta condicionada, mientras que hacia el EC1 aumenta la respuesta condicionada, ¿vale? Esto sería puntito, ¿vale? El que si guardan correspondencia se va a aprender mejor. No significa, en este caso, que el caramelo sea mejor estímulo condicionado que la peli para asociarlo con el dolor de tripa. No es que haya ECs mejor que otros ECs para aprender, simplemente que buscando aquellos que guarden mayor correspondencia, mayor pertinencia, se aprende mejor, ¿vale? Este sería el experimento de relevancia del EC, que si os dais cuenta, en los apuntes, a ver que paso la hoja, nos lo ponen aquí, ¿vale? Sería un estímulo gustativo, como sería el caramelo, y un audiovisual, ver una película. Lo mismo, entonces se asociaría el audiovisual mejor con la descarga y el gustativo con el malestar o dolor de tripita, ¿vale? ¿Veis? Aquí me he subrayado de puntito cuando os he explicado. Ningún EC es más efectivo en general. Con aquel EI con el que espera que no entiendo. Bueno, lo que quiere decir esto es que si guardan mayor relevancia... sí, aquí lo tengo. No hay ECs mejores que otros. Para un mejor aprendizaje solo hay que combinar bien el EC y el EI, ¿vale? Pues esto sería puntito. Muy bien. Ahora pasaríamos al tercero, la fuerza biológica, ¿vale? Tercer aspecto dentro de la naturaleza. Fuerza biológica. Aquí lo que nos vamos a subrayar en los apuntes, ¿vale? Es el señor Pavlov. El señor Pavlov, dentro de la fuerza biológica, afirmaba que para que hubiese aprendizaje, el EC tenía que tener menos fuerza biológica que el EI. Si os acordáis, en el experimento de Pavlov de la campana y la comida, afirmaba así en su experimento el señor Pavlov que la comida, al ser un EI apetitivo, provoca mucha más fuerza biológica que el EC, que era una campana. ¿Vale? Por lo tanto, las respuestas provocadas por el estímulo a condicionar, esas respuestas condicionadas, deben ser menos o menos intensas que la respuesta incondicionada. En el caso del experimento de Pavlov, se esperaba que salivase mucho más ante la comida que ante la campana. Pues esta es la afirmación que hace el señor Pavlov. Entonces ahora, dentro de la fuerza biológica, nos van a hablar de tres aspectos, que son, aquí los tenemos, el condicionamiento de segundo orden, el contracondicionamiento y el precondicionamiento. Dentro de estas tres, que es puntito, ¿vale? Puntazo las tres, lo que tenemos que tener en cuenta es que de estas tres, la única que está a favor de lo que ha dicho Pavlov es la primera, condicionamiento de segundo orden. Las dos van a demostrar que Pavlov se equivocaba.
Es decir, que podemos aprender igualmente aunque el EC tenga más fuerza que el EI o que tengan la misma los dos. Por lo tanto, condicionamiento de segundo orden, dos estímulos con diferente fuerza biológica, que es lo que defendía el señor Pavlov. Contracondicionamiento sería asociar dos estímulos con fuerza biológica, tanto el EC o el EI que tengan fuerza biológica, y el precondicionamiento defiende que hay dos estímulos que asociamos sin fuerza biológica alguna. ¿Vale? Aquí tendríamos el esquemita. Ojo y tener cuidado porque me parece que este 1 y este 2 no os aparece en el esquema, así que añadíroslo. Yo me lo he tenido que añadir en boli, ¿vale? Entonces, para entender esto, he hecho, aquí no, este. He hecho aquí un experimento para que lo entendamos y un ejemplo de los tres. El de condicionamiento de segundo orden, que es el que hemos dicho que defiende el señor Pavlov, contracondicionamiento y precondicionamiento, ¿vale? En los tres vamos a demostrar cómo hay aprendizaje. El primero de ellos, fijaros, en la primera fase asociamos un EC con un EI y luego, si os dais cuenta, en la segunda fase vamos a asociar un nuevo EC con el EC anterior. ¿Por qué? Lo vamos a sustituir como si fuera el EI. ¿Por qué? Porque ha cobrado tanta fuerza biológica que en la segunda fase lo vamos a utilizar como EI. Ejemplo, he puesto el dinero, que es el que ponen los apuntes. El dinero, que no deja de ser más que un billete de papel, un trozo de papel, lo tenemos asociado con que con el dinero podemos comprar ropa, comprar comida, comprar ordenadores en Apple, comprar muchas cosas, ¿vale? Entonces asociamos dinero, comprar, dinero, comprar, dinero, comprar. Y de repente en una segunda fase nos añaden un EC secundario, que sería un cajero o una tarjeta de crédito, por ejemplo, y nos lo asocian al dinero. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que cuando necesitamos dinero, vamos al cajero y lo sacamos. Por lo tanto, cajero, dinero, cajero, dinero, cajero, dinero. Dinero ha cogido tanta fuerza biológica en la fase anterior que aquí lo utilizamos como EC, utilizamos ese EC sustituyendo como si fuese un EI. Por lo tanto, tiene tanto fuerza biológica que lo pasamos a la segunda fase. Entonces, cuando nos pregunten por el cajero, ¿qué haremos? Habrá respuesta condicionada porque lo hemos aprendido muy bien, ¿vale? Ese sería el primero. EC1, EI, y en la segunda fase EC2, EC1. Se coge el EC1 anterior y se pone en el lugar del EI. Vale. Segundo experimento, contracondicionamiento. Aquí ya van a empezar a demostrar que Pavlov se equivocaba. Las fases son EC, EI, el primero, y luego EC con un EI segundo. Ejemplo, luz, descarga, luz, descarga, luz, descarga. Y de repente en una segunda fase nos asocian esa misma luz con comida. Luz, comida, luz, comida, luz, comida. ¿Qué va a pasar cuando nos pregunten por la luz? Obviamente la primera vez que se demostró aquí la luz tenían mucho miedo porque esperaban la descarga, pero como de repente te lo han aprendido, te lo han enseñado a aprenderlo con comida, va a haber un cambio en la respuesta condicionada porque según si es descarga o es comida llevaremos a cabo una respuesta u otra, pero en los dos ha habido aprendizaje. Y por último, el precondicionamiento. Fijaros en la asociación. Cogen un EC y nos lo asocian con otro EC, EC1 y EC2, como por ejemplo luz-tono, ¿vale? Luz-tono, 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 luz-tono. Y en una segunda fase nos cogen uno de ellos, la luz, y nos lo asocian con la comida. ¿Qué ocurrirá cuando nos pregunten por el tono? Pues también aumentará la respuesta condicionada. ¿Por qué? Porque la respuesta condicionada será muy similar porque espera la comida como ha ocurrido con la luz. Como os dais cuenta, en los dos hay aprendizaje y esto demuestra que Pavlov se equivocaba, que no tiene por qué ser el EI siempre con mayor fuerza biológica que el EC. En ambos hay aprendizaje igualmente. Vale, esto es puntazo. ¿Por qué? Porque nos lo van a preguntar sí o sí en el examen. Te pueden poner las fases del experimento y preguntarte que cuál de los tres es o ponerte un ejemplo, ¿vale? Así que esto es puntito. Y ya para acabar, la cuarta característica de los estímulos hemos dicho intensidad, novedad, naturaleza y la última contigüidad, que esta ya nos la sabemos, ya la hemos visto. En contigüidad nos van a hablar de los intervalos temporales entre los estímulos y los intervalos entre ensayos, que esto ya nos lo sabemos. Por lo tanto, puntito, saber que en el intervalo entre estímulos, cuando son con temporal corto, hay más aprendizaje, mientras que en los intervalos entre ensayos, cuanto más largo es ese intervalo, mayor aprendizaje hay, ¿vale? Pues hasta aquí la primera parte del tema, chicos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo día. Que vaya muy bien.